Muy buenas, hackers cardíacos. He de reconoceros que uno de los miedos del periodista moderno es enfrentarse al síndrome de la pantalla en blanco. Antes era el síndrome del folio en blanco, bueno, ya sabéis, los tiempos que estamos ahora ya es la pantalla. ¿Y por qué digo esto? Pues puede ocurrirte dos cosas. La primera, que cuando te enfrentes a esa pantalla no sepas qué contar. La siguiente, casi lo contrario, que tengas tantas ideas en la cabeza que no sepas muy bien cómo ordenarlas y empezar a tirar del hilo para narrar tu historia. Pues bien, con los coches tecnológicos de hoy en día suele sucederte lo segundo, que a veces tienen tantas cosas que contar que cuesta mucho saber por dónde tienes que empezar a soltar el rollo. Pero, ¿y qué sucede cuando te enfrentas al vehículo más tecnológico de todos los que se venden en el mundo? Entonces el problema puede ser aún mayor. Vamos a ver si nos ha ocurrido eso con el coche que tengo hoy junto a mí, el Mercedes Clase S, la última generación de una larguísima estirpe de berlinas de superlujo. Os voy a contar todo sobre él, pero antes dejadme deciros algunos detalles del personaje para que entendáis mejor frente a quién estamos hoy. Es la berlina de superlujo más vendida de la historia. Por poneros un pequeño ejemplo, de la última generación, la anterior inmediatamente a este modelo, se vendieron más de 500.000 unidades en todo el mundo, que para un coche de este tamaño y sobre todo de este precio y de este nivel es muchísimo. Eso es así en parte porque el coche tuvo muy buena aceptación entre los compradores de élite de países habituales como pueden ser Alemania o Estados Unidos, pero también de otros que quizá no lo son tanto, como Corea del Sur. Por otra parte, Mercedes empleó la denominación Clase S por primera vez hace ya mucho tiempo, concretamente en 1972, es decir, hace medio siglo. Pero que Mercedes emplee berlinas de este tamaño se remonta incluso atrás en el tiempo, ya que la primera fue el 220 del año 1951. Y otro dato para que comprendáis lo bueno que es este coche y lo mucho que lo admiran sus clientes. Y es que el 80% de esos clientes que se compran un Clase S en Europa van a repetir posteriormente y cuando dejen ese Clase S se volverán a comprar otro Clase S. ¿Cómo podríamos definir a este coche en pocas palabras antes de empezar a desgranaros todos sus detalles? Pues yo me gusta definirlo como que es el coche que ve el futuro. No porque incluya algún gadget tecnológico en forma de bola de cristal, sino porque este modelo anticipa e incluye una serie de dispositivos y tecnologías que poco a poco empezarán a implementarse en vehículos más baratos y más pequeños en la próxima década. Lo que hemos querido hacer a lo largo de esta prueba es comprobar, pues eso, el nivel tecnológico, si es que se puede, en un modelo en el que la tecnología es casi inabarcable, que ofrece un coche como este. Por supuesto, hablaremos de las tecnologías que ya son conocidas, pero cómo las interpreta una berlina que de serie y sin extra ya cuesta más de 120.000 euros, y también intentaré con vosotros sorprenderme de algunas cosas que es capaz de hacer este vehículo. Antes de entrar en materia, como siempre me gustaría, por favor, pediros que si aún no lo estáis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de HackerCar en YouTube y que activéis las notificaciones dando al símbolo de la campanita. Por supuesto, un coche como este Clase S es tecnológico a todos los niveles, incluso empezando ya por el exterior. Antes de contaros algunos detalles que incluye este modelo, dejadme daros un par de datos. En primer lugar, hablamos de un coche muy grande, mide casi 5,2 metros de longitud. Y por otro lado, es uno de los coches más aerodinámicos del mundo. Tiene un CX de 0,22, que es una cifra bajísima. Es una cifra que yo recuerdo cuando la tenía algunos concepts, hace ya 20 años. Pues este coche ya ha hecho ese dato una realidad. Ya sabéis, un coche cuanto más aerodinámico, mejor. Penetra en el aire y con eso consigue pues, ajustar los consumos, por ejemplo, y también tener una mejor velocidad máxima. Y hay un aspecto por el cual este coche es muy aerodinámico y en este caso ya entra en juego la tecnología. Nos referimos a un detalle que parece tan nimio, pero que tiene su importancia, que son las manecillas de las puertas. Como veis, es el primer Clase S de la historia en el que estas manecillas están enrasadas con la carrocería. ¿Y cómo accedes al interior? Pues es muy sencillo, basta con que lleves encima el mando a distancia del vehículo. Este vehículo, por supuesto, tiene el sistema de acceso y arranque manos libres. Pues bien, cuando te acerques con el mando encima, el coche te reconocerá y hará lo que ha pasado ahora, que las manecillas emergen hacia afuera para que ya tú puedas meter una mano, tirar ligeramente y que el coche se desbloquee. La luz juega un papel fundamental en este Mercedes y de nuevo es la tecnología la que se pone de su lado para ofrecer muchas funciones. Una iluminación, tanto exterior como interior,
muy interesante en aspectos, por ejemplo, como los que os voy a contar. Vamos a centrarnos en primer lugar en los faros delanteros. Estos faros, en la unidad que tenemos aquí, equipa la tecnología que Mercedes denomina Digital Light. ¿Eso qué significa? Contamos con unos faros de LED, pero no unos faros de LED cualquiera, sino unos de los más avanzados del mercado. Como podéis ver a simple vista, cada faro delantero se compone de 3 grandes bloques de LED, pero es que aparte hay por cada faro 1,3 millones de microespejos que reflejan o refractan la luz para conseguir pues unas funciones muy interesantes. Por ejemplo, que puedas circular durante la noche con las luces largas sin deslumbrar a otros conductores. Es que este coche, en definitiva, lo que puede hacer es jugar con esa luz para crear zonas de sombra y con eso pues lograr ese efecto que os mencionaba. Pero aún hay más. Estos faros de LED son muy inteligentes, lógicamente, porque también se adaptan a tu conducción. Y si circulas por la noche en una autopista a alta velocidad, conseguirán que su haz de luz llegue lo más lejos posible y sea muy profundo. Pero eso no es todo, sino que también ofrecen funciones extra muy interesantes. Por ejemplo, Mercedes dice que ofrecen lo que se llama la luz topográfica. ¿Eso qué significa? Que son capaces de adaptarse a la orografía del terreno, y me explico. Por ejemplo, imagina que vas circulando y hay un cambio rasante bastante pronunciado. Lo normal es que cuando llegues a la parte superior de esa subida, los faros por un momento queden alumbrando al cielo, pero no alumbran a la carretera, pues lo que hace este coche es orientar sus luces. Cuando detecta que está en esa parte superior del rasante, orienta las luces hacia abajo para ofrecerte la mejor luminosidad. Pero el Clase S también ofrece otras interesantes funciones con la ayuda de la luz. Por ejemplo, es capaz de proyectar el logo de la marca gracias a una luz situada aquí debajo de cada retrovisor en la zona del suelo junto a las puertas delanteras. Y luego, por supuesto, cuenta con iluminación en las manecillas. Pero también hay otro detalle relacionado con las luces LED, en este caso en la parte trasera. Vamos a verlo. Y es que en esta parte trasera podéis ver que también hay luces de LED. Unas luces de LED que además tienen una apariencia muy vistosa, pero eso no es todo. Cuando activas alguno de los intermitentes, que por cierto son intermitentes dinámicos, ya sabéis, esos que simulan un movimiento porque la luz se desplaza de dentro a fuera, pues esa luz naranja del intermitente, cuando se acciona, se superpone a esta luz roja. Es normal que cuando te gastas más de 120.000 euros en un coche, lo primero que pienses es que no quieres que nadie te lo robe. Mercedes ha pensado en eso, por supuesto, y entonces protege este Clase S de una manera muy eficaz. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, para saber que dispone de una tecnología muy avanzada antirrobo, tienes que acercarte a la zona de la ventanilla y leer esta pequeña pegatina en la que figura la leyenda Urban Guard Protected. ¿Eso qué significa? Que el coche tiene uno de los sistemas antirrobo más completos del mercado, y no es solo una alarma, sino que en combinación con la aplicación Mercedes Me, que el usuario se puede descargar en su móvil, puedes controlar funciones a distancia relacionadas con el tema del sistema antirrobo. Por ejemplo, imagínate que has perdido la llave de tu coche o que quieres que te la han sustraído. Pues desde esta aplicación lo que puedes hacer es anular la llave del vehículo. Un poco más o menos parecido a como puedes hacer con ciertas aplicaciones bancarias y tus tarjetas de crédito. Eso no es todo. También con la ayuda de esa aplicación, el vehículo te puede mandar algún tipo de alerta a tu teléfono si detecta que hay algún riesgo de intrusión o que, por ejemplo, el vehículo está siendo remolcado. Pero no queda ahí la cosa. Además, en caso de que el vehículo, cuando está aparcado, detecta que alguien pues, le ha dado un golpe, ha habido un impacto contra él, pone a funcionar las 4 cámaras que tiene alrededor del vehículo para que saquen algunas fotos. Unas fotos que quizá te pueden ser útiles si luego quieres presentarlas como pruebas o evidencias. Y para finalizar con todo este conjunto de medidas contra el robo, si a pesar de todo sucede lo inevitable y el coche es sustraído, también es un vehículo capaz, con la ayuda una vez más de esa aplicación, de decirte cuál es su posición para que así le resulte más fácil a la policía dar con el vehículo. Cuando estás en un vehículo que mide en torno a 5,2 metros de largo, hay ciertas maniobras en el día a día, como puede ser el callejeo, por zonas un poquito estrechas, introducirte en una plaza de aparcamiento, que puede ser complicada, salvo que tengas una buena ayuda por parte de la tecnología. En este caso, el Clase S cuenta con un sistema de ayuda al aparcamiento muy completo. Tenemos los clásicos sensores de toda la vida, pero luego, si introducimos marcha atrás, empezaremos a ver que el modelo dispone de cámaras alrededor del vehículo, que no solo nos pueden mostrar las imágenes individuales, por ejemplo, podemos elegir entre la cámara delantera, la cámara trasera o cámaras en los laterales, sino que también te puede ofrecer lo que es una imagen 360. Podemos ver el vehículo y con la ayuda de nuestro dedo sobre la pantalla podemos ver todo lo que pasa alrededor del coche. Esas cámaras, situadas una en la parte delantera, otra en la parte trasera y otras bajo cada retrovisor,
consiguen conformar esta imagen virtual del vehículo y de lo que le rodea. Y es muy interesante porque puedes ver al detalle cualquier obstáculo que pueda haber alrededor del vehículo. Además es una imagen muy bien hecha y que cuida mucho los detalles, porque por ejemplo si el vehículo empieza a andar, este coche hará el efecto de que se está moviendo. Si yo giro las ruedas, en la imagen también se verá que el coche lo hace. Está todo muy bien pensado. Y luego tenemos también la clásica vista cenital, donde podemos ver el vehículo e incluso podemos ver también con estas líneas de color si hay algún obstáculo cerca en las proximidades. Es un sistema muy completo, muy detallado, funciona muy bien y luego también, por supuesto, puedes recurrir al sistema de aparcamiento automático mediante el cual el coche se encarga de hacer casi toda la tarea, tanto en aparcamientos en línea como en batería. Lo bueno es que este coche, siendo tan tecnológico, para el sistema de ayuda al aparcamiento automático puedes hacer la operación desde dentro, como en otros vehículos, pero también en este caso puedes hacerlo desde fuera, manejando el vehículo a través de la aplicación de Mercedes Me. Solo podrás aparcarlo, eso sí, en huecos en los que el coche tenga que desplazarse solo hacia adelante o hacia atrás. Cuando la actual generación del Clase A se presentó, una de las cosas más llamativas para todo el mundo fue la instrumentación digital, vistosísima, muy configurable. Pues es lógico que esa idea se haya ido extendiendo por toda la gama, incluso al otro extremo de la gama, como es este Clase S, que también dispone de un cuadro de mandos completamente virtual y también muy configurable, si bien es cierto que disponemos aquí de una versión ya evolucionada. Como suele pasar en este tipo de instrumentaciones que ofrece Mercedes, lo más llamativo sin duda es que puedes configurarlo en un montón de visualizaciones. Es decir, no tienes una instrumentación, sino que tienes varias y para seleccionar entre uno u otro modo, tan solo tienes que utilizar unos mandos situados aquí en el lado izquierdo del volante. Pero por ejemplo, en este modo que tenemos ahora mismo, que es el modo más tradicional por decirlo así, tenemos los dos clásicos relojes redondos y en la parte central una zona que tú puedes ya configurar. Puedes ver información del mapa de la navegación, pero también datos clásicos como los kilómetros que tienes recorridos, datos del ordenador de a bordo, también datos sobre el indicador eco, que es muy importante siempre en un coche, y luego también pues tenemos información, por ejemplo, relacionada con sistemas de alerta del conductor, pues cada cuánto tiempo tienes que descansar y tal. Este es uno de los modos, pero como os digo, desde este menú también muy vistoso, podemos ver los distintos modos de visualización del cuadro de instrumentos. Podemos optar por el que ellos denominan un modo simplificado, con muy poca información, para que no te distraigas mucho y que quizá puede ser el más indicado para conducir de noche. Otro de los modos que puedes elegir es el modo deportivo, que adopta una apariencia, pues eso, más racing, y en el cual la instrumentación vemos que la información se concentra sobre todo en la parte central y que aparecen indicadores como puede ser el indicador de fuerzas G, también muy útil en un coche como este. Vamos a la siguiente parte del menú y tenemos una opción como más lujosa. En esta opción vemos que el fondo de los relojes ahora tiene un color como blanco plateado, muy elegante. Pero sin lugar a dudas el más interesante es el modo navegación, que como podéis ver muestra un mapa a pantalla completa. ¿Qué es lo que tiene de curioso este modo navegación? Pues que tiene una opción que puedes seleccionar desde el cuadro de mandos para activarla, que es la opción 3D. Con la llegada de esta generación del Clase S en Mercedes empezaron a replantearse cómo debía ser todo lo relacionado con la parte multimedia y de infoentretenimiento. En este caso, pasamos de las pantallas de Mercedes, que eran una doble pantalla en la cual la instrumentación se fundía con el sistema multimedia, componía un conjunto muy apaisado, pues hemos pasado ahora a contar con esta pantalla separada de la instrumentación y en una posición ligeramente inclinada. Muy elegante y muy atractiva. Vamos a ver qué funciones puede ofrecer. Pues resulta curioso que de toda la tecnología que tiene este coche, quizá la parte multimedia es la que menos sorprende. Por supuesto, tiene un montón de funciones, algunas muy interesantes, pero no pensamos que ofrezca algo realmente sorprendente, vanguardista, comparado con sistemas que pueden ofrecer marcas generalistas. Aún así, vamos a ver que desde aquí puedes acceder a un montón de sitios. Estamos en lo que es la pantalla principal, a la que siempre puedes acceder dando al simbolito con el logotipo de la casa, y tiene las funciones clásicas: sistemas de navegación, telefonía, radio y fuentes de sonido, aplicaciones, la tienda de aplicaciones, los ajustes del coche, también tienes información del vehículo y lo que se denomina el menú confort. ¿Cómo puedes controlar este dispositivo? Pues lógicamente a través de la propia pantalla y también a través de una hilera situada en la parte inferior, o bien también con ayuda de algunos de los mandos que están en el volante.
Una de las curiosidades que tiene este sistema de navegación y que sí que lo hace distinto al que ofrecen la mayoría de fabricantes es un sistema de realidad aumentada. Una vez que tú has introducido un destino en el sistema de navegación, te guiará no solo a través de las indicaciones clásicas a través de un mapa, sino que también mostrará imágenes en tiempo real sobre las que superpondrá pues una serie de iconos en forma de flechas para que sepas exactamente en qué momento, por ejemplo, tienes que hacer un cambio de carril o tienes que tomar una dirección u otra para que te resulte más sencillo llegar a tu destino. También dispone de su asistente virtual, el MBUX, una suerte de asistente virtual que tiene su propia inteligencia artificial y es capaz de interactuar contigo de una forma totalmente natural, que sigue siendo de los que mejor funcionan en todo el mercado. Hey Mercedes, ¿En qué puedo ayudarte? ¿qué hora es? Son las 8:13. Por supuesto, eso es una pregunta muy sencilla, pero el sistema está preparado para que puedas hacerle al estilo de Siri o de Google Assistant, preguntas un poquito más intrascendentes. A lo mejor puedes preguntarle pues, qué opina sobre BMW o sobre Audi y te contestará. Y luego también puedes preguntarle o puedes decirle que te cuente un chiste. Por supuesto, también puedes pedirle las clásicas cosas serias. Por ejemplo, puedes decirle que suba o baje las ventanillas, puedes decirle que te lleve a un determinado destino, puedes pedirle que suba o baje la temperatura del climatizador o que seleccione una determinada emisora de radio o una fuente de sonido. Y luego, en lo que tiene que ver con el tema de la privacidad y los datos, vamos a ver que hay dos cosas que puedes hacer que son muy interesantes. Por un lado, dentro del propio sistema del vehículo tienes que acceder al menú de los ajustes, te vas a sistema y aquí a la izquierda puedes ver, por un lado, la función protección de datos, que básicamente consiste en que puedes transmitir o no la posición del vehículo, tan fácil como seleccionar o dejar de hacerlo este elemento de aquí. Aquí también tenemos la opción que ellos llaman reposicionar y que no es sino lo de volver a los ajustes de fábrica. Si vuelves a confirmar, te pedirá que con esto lo que estás haciendo es perder los datos que el vehículo almacene de ti y te dirá que algunos ajustes solo se pueden reposicionar de hecho con el vehículo cuando esté parado. Si sigues adelante, pues volverás a los ajustes de fábrica, que como ya hemos dicho, en multitud de ocasiones puede ser la opción más radical, pero quizá la más efectiva si el vehículo no es tuyo y tienes que devolverlo porque sea un coche de alquiler o porque te lo han prestado o porque quieres venderlo. Y la otra cosa muy interesante que ofrece un sistema multimedia como este es que tú puedes configurar un perfil para ti como conductor. Y eso te da acceso en el vehículo a que tengas una serie de opciones de privacidad muy interesantes. Es una fórmula muy sencilla de llevar a cabo. Lo primero que tendrás que hacer es escanear un código QR que te aparece en el dispositivo para que te crees una cuenta en Mercedes.me, introduzcas unos datos muy básicos y ya dispongas de tu usuario para vincular con el coche. ¿Eso qué significa? Cuando ya lo tengas, que por ejemplo puedes proteger todo el acceso al dispositivo introduciendo, pues en este caso tenemos un código PIN de 4 cifras. Lo de introducir un código PIN de 4 cifras es lo más sencillo que puede hacer este coche en cuanto a privacidad de ese usuario. De hecho, se aprovecha de la tecnología de biométrica para que solo tú, con una serie de tus rasgos de tu cuerpo o de tu voz o tu huella dactilar, puedas acceder al dispositivo. ¿Qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, el coche puede almacenar tu huella dactilar. Tiene aquí un sensor que tú, poniendo el dedo encima, como ya sucede también en muchos teléfonos móviles, el vehículo reconocerá que tú eres el usuario legítimo y te dejará acceder al contenido de la pantalla multimedia. Pero también puede tener en cuenta, por ejemplo, tu patrón de voz y hacer lo mismo. Solo cuando reconozca tu voz te dejará entrar en el sistema. O también puede tener en cuenta los rasgos de tu cara. En este caso, lo que utiliza no tienes que mirar la pantalla para que te reconozca, sino a la instrumentación. En la parte superior tiene una serie de sensores que serán los que te reconozcan y te permitan acceder al dispositivo. Como ya sabéis, un sistema HUD es un dispositivo cuyas siglas en inglés significa Head-Up Display, una tecnología heredada del mundo de la aeronáutica y que lo que pretende es mostrar al conductor en su campo de visión, es decir, la zona del parabrisas donde está mirando a la carretera, pues información útil del vehículo que le puede resultar pues, de interés durante la conducción. Este clase S lleva uno de los HUD más amplios, completos y sofisticados que te puedes encontrar en el mercado. Por varios motivos. En primer lugar, abarca una superficie enorme y es un HUD a todo color. Por otro lado, muestra información de todo tipo.
puedes ver indicaciones de la navegación, puedes ver incluso indicaciones cuando estás aparcando, que te muestra las indicaciones del sistema de ayuda al aparcamiento. Por supuesto, tiene información de la velocidad, las revoluciones, los límites de velocidad, también cómo están funcionando los asistentes a la conducción, incluso lanza advertencias que te pueden aportar un plus de seguridad, como advertirte que se está cruzando alguien delante del vehículo. Pues cuando estás circulando en ciudad, te aproximas a lo mejor a un paso de peatones, no te has percatado que alguien se está empezando a cruzarlo, pues te lanza una señal. Pero no solo eso, este HUD además es muy configurable. Es como casi la propia instrumentación, que puedes elegir entre distintos modos de visualización. Pues con el HUD puedes hacer lo mismo. De estos mandos en el volante, te vas a la opción de el menú con el simbolito de la casa y verás que hay como dos niveles. El de abajo sirve para ajustar y elegir uno de los niveles de visualización de la instrumentación principal, pero si subes hacia arriba podrás ajustar lo que es el HUD y ver desde un modo minimalista, en el que te muestra poca información, si no quieres que te distraiga mucho, hasta un modo deportivo que tiene una apariencia así más llamativa. Luego tú elegir el modo estándar con la información más conocida, pero hay un modo muy curioso que se llama el modo realidad aumentada. Está pensado para funcionar en combinación con el sistema de navegación. Lo que te hace es mostrar sobre esa gran pantalla virtual del HUD indicaciones para que sepas qué dirección tienes que tomar, y te las muestra como superpuestas en la carretera. Puede ser que te estás acercando a un cruce o una rotonda y tú empezarás a ver flechas que se superponen y te están un poco indicando cuál es el camino que debes tomar. Clásico, relajante, de activación quizá, profundo. Son tipos de masajes y no estoy refiriéndome a ciertos anuncios que puedes encontrar en las páginas de los periódicos. Son algunos de los tipos de masaje que ofrecen los asientos de un clase S. ¿Cómo es posible? Pues nuevamente gracias a la tecnología, y es que cada uno de los asientos delanteros de este Mercedes tienen hasta un total de 19 motores por asiento. ¿Para qué se utilizan esos motores? Pues por una parte para todo el tema de las regulaciones eléctricas, pero también para que disponga de uno de los mejores sistemas de masaje del mercado. Hay un total de 10 programas a elegir para conductor o pasajero, con 2 niveles de intensidad y con unos programas que duran entre 8 y 18 minutos. Algunos de esos masajes incluyen incluso calor. Todo gracias a unas bolsas de aire situadas estratégicamente dentro de cada asiento, que se inflan y desinflan con gran rapidez y consiguen ese efecto masajeador. ¿Y desde dónde controlas todo eso? Pues una vez más, desde la pantalla del sistema multimedia. Tienes que acceder al menú confort y desde ahí al submenú masaje, y ahí encontrarás los 10 tipos de masaje que ofrece este modelo. Podrás activarlos y desactivarlos fácilmente con tocar un botón. Pero eso no es todo. La tecnología de los asientos de este Mercedes Clase S también permite hacer otras cosas. Una vez más nos vamos al menú de confort y en la función asiento veremos que hay una opción que se denomina asiento dinámico. ¿Eso qué significa? Pues que una vez más, aprovechando la tecnología, los motores y todas esas bolsas de aire que incluye cada asiento delantero, el coche es capaz de, cuando estás conduciendo, que su asiento se mueva para contrarrestar los movimientos que tú experimentas normalmente en las curvas. Así verás que si estás tomando una curva a la derecha, tu cuerpo normalmente se desplazaría a la izquierda, pues esa parte del asiento se va a mover para recogerte mejor y que tu cuerpo se mueva lo menos posible. Este Mercedes Clase S ofrece hasta 3 equipos de sonido distintos para elegir. El que viene de serie es uno bastante normalito, lo cierto, para un coche de esta clase. Pues hablamos de un equipo que tiene 9 altavoces y una potencia de 125 vatios. A partir de ahí ya la cosa se pone interesante. Los 2 niveles superiores los ofrece el especialista Burmester. El que tiene nuestra unidad de pruebas ya dispone de 15 altavoces y una potencia de 715 vatios. Además, los altavoces tienen un diseño, como podéis ver en las imágenes, muy atractivo y unos acabados excelentes. Pero sin duda alguna, la joya de la corona es el equipo Burmester superior. Ya hablamos de un equipo con nada menos que 31 altavoces, 2 amplificadores, lleva incluso un subwoofer de 18 litros y medio en el maletero. Ese equipo tiene una potencia total de 1750 vatios. Además, dice Burmester que ofrece una experiencia sonora de 4D. Hasta ahora habíamos oído hablar de sonidos envolventes, de sonidos 3D, y entonces, ¿qué es 4D? Pues lo que quieren decir es que en ese modelo no solo percibes la música a través de los oídos, sino a través de tu cuerpo. ¿Cómo se consigue eso?
pues algunos de esos 31 altavoces con los que cuenta el dispositivo van integrados en el asiento. Transmiten el sonido a la propia estructura de las butacas y de esta forma también estás percibiendo vibraciones a través de los asientos para que, como dicen ellos, consigas una experiencia totalmente inmersiva en lo que es el audio en este coche. El sistema de iluminación ambiental que propone este Mercedes Clase S es sin duda uno de los más completos, avanzados y sofisticados del mercado por varias razones. Esa iluminación ambiental tiene varios objetivos. El primero, bueno, salta a la vista, es ser muy llamativo, aportar un toque de exclusividad al interior. Es totalmente personalizable. Tenemos como punto de partida 64 colores que se pueden escoger. Desde el menú del sistema multimedia tienes que irte a los ajustes, te vas a luces y dentro de luces tienes la función de luz ambiente. Ahí podrás editar lo que ellos llaman los ajustes y tenemos por un lado lo que estáis viendo, que es la función monocolor, donde se pueden elegir estos 64 colores, cambian de forma muy rápida. Y luego también existe la posibilidad de elegir las combinaciones multicolor, para que dentro de una misma banda de luz, que por supuesto utiliza la tecnología LED, se puedan ver distintas tonalidades al mismo tiempo. Además, como podéis ver y se puede apreciar claramente, hay varias líneas de LED en el interior. Por ejemplo, en el propio salpicadero tenemos una banda superior, pero luego hay una banda inferior y se prolonga por todas las puertas esa doble altura de líneas de LED. Pero también están iluminadas zonas como el plafón del techo, también partes de la consola que separa los dos asientos delanteros. En definitiva, es un sistema muy completo, pero no solo es un dispositivo para presumir delante de los amigos, mira qué bien queda y qué bonito es, sino que la luz se utiliza como fuente de información. Esa luz puede proporcionar datos al conductor. Por ejemplo, si le das al botón para subir la temperatura, verás que hay un efecto como de una línea roja que recorre el salpicadero, y en sentido contrario, si baja la temperatura, hará ese mismo efecto pero con una tonalidad azul. También puede proporcionar otro tipo de información. ¿En qué sentido? Puede ser una fuente de advertencia. Si algún pasajero quiere abrir una de las puertas, pero se está aproximando, pues por ejemplo, una moto o otro vehículo, hará una advertencia, una luz roja para decirte que tengas cuidado, no abras la puerta porque está aproximándose otro vehículo. Y luego también, cuando estás en conversación con el coche, ya sabéis, a través de su asistente virtual, esa línea de luz también interacciona contigo como si te estuviera entendiendo y estuviese a la escucha de lo que le dices y que está además captando lo que tú hablas con el coche. Por supuesto, siendo este una prueba del Mercedes Clase S, no podíamos dejar de contaros cosas de sus plazas traseras. Como es lógico, este modelo de estas plazas traseras es muy amplio, es muy cómodo, así que también queríamos contaros algunos detalles curiosos. ¿Sabéis que este coche tiene airbags frontales? Y no me refiero a los que tienen el conductor y el pasajero, sino los pasajeros que van situados en las plazas traseras, que también tienen sus propios airbags. Airbags que no suelen ser los habituales, como tampoco lo es el airbag situado entre las dos plazas delanteras, que está pensado para que en caso de que haya un accidente, por ejemplo, por un golpe lateral, pues conductor y copiloto no golpeen sus cabezas. Más cosas interesantes de este coche, pues que por ejemplo dispone de un total de 6 tomas USB de tipo C. La cosa positiva, que todas ellas están tapadas de alguna forma pues por alguna tapa y no están a la vista. En este caso, los pasajeros de atrás tienen dos aquí, situadas en la zona de la consola central. Más cosas curiosas de este Mercedes Clase S, pues que por ejemplo, para su construcción ya se emplean 120 kilos de materiales reciclados. Asimismo, este vehículo en el interior tiene una serie de microcámaras y sensores que están pensados con la ayuda de varios algoritmos para ir aprendiendo cosas sobre ti. ¿Con qué objetivo? Pues para que el coche aprenda que determinados gestos tú los utilizas para determinadas acciones. Así, por ejemplo, el vehículo entenderá que si tú giras la cabeza hacia arriba y levantas el brazo es porque normalmente vas a encender la luz interior. Pues eso el coche lo irá aprendiendo y la próxima vez que empieces a hacer el gesto, el coche ya lo interpretará y encenderá la luz por ti. Como ya sabéis, una de las cosas que nos gusta analizar de cualquier coche de los que estamos probando en HackerCar es saber dónde está situado su OBD y si de alguna forma cuenta con algún dispositivo o sistema o medida de protección. En el caso de este Mercedes Clase S está situado donde te esperas y donde lo llevan la mayoría de coches, es decir, en la parte inferior del salpicadero, aquí en la zona del conductor. Es cierto que al principio cuesta localizarlo un poco más que en otros vehículos, porque está bastante bien camuflado y además está en tono oscuro e incluso está introducido como una especie de hueco. Pero aún así, cuando te pones a buscarlo un poquito, das con él y ves que no tiene ningún tipo de protección.
Si ya es algo importante que destacamos en los coches modernos que deberían estar protegidos, esa toma OBD debería tener algún tipo de cerradura, pues en este caso, hablando de un coche de más de 120.000 euros de serie y que está pensado pues, para que lo utilicen personajes importantes, personajes VIP, esa toma debería estar aún mejor protegida. Así que, como ya sabéis, desde HackerCar estamos poniendo en marcha la iniciativa Protege el OBD, una cosa que puede hacer tanto el usuario particular de una forma muy sencilla, como sobre todo deberían empezar a hacerlo las marcas. Igual que protegen otros sistemas del coche, deberían empezar a tapar y a proteger con algún tipo de dispositivo con cerradura esa toma OBD. Como era de esperar, uno de los aspectos en los que este clase S da el do de pecho es en lo relacionado con los asistentes a la conducción, que lógicamente son muy avanzados. Y no solo las cosas que ahora mismo puede hacer este Mercedes, sino las que va a poder hacer en breve. Y os voy a contar por qué. Ahora mismo este modelo ya es un nivel 2 de conducción autónoma. Es decir, que tiene asistentes lo bastante complejos y avanzados como para quitarte mucha carga y, por ejemplo, pues conseguir que el vehículo mantenga distancias con otros modelos que te preceden o también mantenerse dentro del carril en una posición bastante centrada. Combinando esos dos sistemas, pues ya tenemos un modelo de conducción de nivel 2 de conducción autónoma. Pero este Mercedes es mucho más. Y os voy a explicar por qué. Lo primero, es el primer modelo que, según Mercedes, consigue una homologación internacional para su sistema de conducción autónoma. Porque ahora sí, en este coche se puede emplear la expresión conducción autónoma, ya que ofrece un nivel 3. ¿Eso qué significa? Estamos hablando del primero de los niveles que permiten a la persona que va al volante olvidarse por completo de la conducción. No tiene que prestar atención ni tiene que estar pendiente, que eso es lo que sí que sucede en el nivel 2 que os comentaba antes. Por muchas ayudas a la conducción que tenga un modelo, siempre es el conductor el que tiene que estar pendiente, y en este caso normalmente es que tenga las manos en el volante. Pues ahora con el nivel 3 ya damos un paso más. Eso sí, ese nivel 3 de conducción autónoma tiene bastante de letra pequeña. Para empezar, la marca lo va a ofrecer en Alemania. Y ese nivel de conducción autónoma nivel 3 significa que el coche efectivamente puede conducir por sí solo, pero solo en determinadas circunstancias y lugares. En este caso, por ejemplo, hablaríamos de una circulación cuando sea muy lenta o con retenciones. En ese caso, pues el vehículo puede hacerse cargo de la situación. Dice Mercedes que tú, mientras tanto, pues puedes consultar tus mensajes en el teléfono, whatsappear o leer una revista. Y eso no es todo. También se habla de que este Mercedes dentro de poco ya podrá ofrecer un nivel 4 de conducción autónoma. ¿Y eso en qué se traduce? Pues, por ejemplo, ya se están haciendo pruebas para que este coche tú puedas llegar a determinados estacionamientos privados que estén preparados y cuenten con la infraestructura suficiente para que tú puedas llegar a la puerta, a una zona concreta de ese aparcamiento, dejes ahí tu coche, te bajes de él y el propio vehículo, este clase S, sea capaz de ponerse a circular dentro de ese parking encontrando un espacio libre y aparcarse por sí solo. Y luego, al contrario, cuando ya vayas tú a por el coche, pues de nuevo irás a una zona delimitada y ahí tendrás que esperar a que el propio vehículo venga a buscarte. Se desaparcará, desandará el camino que ha hecho cuando buscaba aparcamiento e irá a recogerte a esa zona concreta. En relación con lo que os comentaba antes, de que este coche consigue el nivel 3 de conducción autónoma, también dice Mercedes que está preparado para cumplir con la normativa UNECE R157. Se trata de una normativa que hace referencia a la ciberseguridad que deben cumplir los sistemas de conducción autónoma. Pero curiosamente, Mercedes no comenta nada en la información que ha facilitado los medios de que este modelo cumpla la normativa R155. Os comento esta normativa, la R155, porque ya está en vigor. De hecho, entró en vigor a principios de 2021. Ya todos los modelos de nueva homologación deben cumplirla. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el chasis también tiene el toque tecnológico de Mercedes. Y vamos a ver algunos ejemplos. Este modelo lleva de serie una suspensión neumática, que por un lado puede variar la dureza de la amortiguación y por otro lado también puede cambiar lo que es la altura del vehículo respecto al suelo. Por otra parte, tenemos un selector de modos de conducción. Es muy fácil acceder a él dentro de la pantalla del sistema multimedia. Un botón en la parte de abajo muestra la palabra Dynamic. Pues si pulsas ahí, accedes a un menú en el que puedes elegir hasta 5 modos de conducción. No es una tecnología novedosa, pero aquí quizá lo que más me ha llamado la atención es que, siendo un vehículo como el clase S tan señorial, tan cómodo, pensado sobre todo para
para llevar pasajeros en las plazas traseras, un coche muy de chofer y de alta representación, pues entre esos modos de conducción haya dos modos deportivos. Hay un modo Sport y hay un modo Sport Plus. Luego, como siempre, está la opción del modo individual, en el cual tú puedes jugar con los distintos ajustes que afectan este selector de modos de conducción, ya sabes, pues el tacto del acelerador, el de la dirección, la dureza de la suspensión, y ajustar el vehículo a tu gusto sin tener que quedarte en esos modos preseleccionados que ofrece el propio coche. Uno de los aspectos que, como os comentaba, afecta a ese selector de modos de conducción es a la suspensión. Esa suspensión neumática sí que tiene algún detalle curioso, interesante, muy tecnológico. Como os digo, lo que permite esta tecnología es variar la altura del coche. Normalmente lo que cambia es la altura por completo, ¿no? Para aumentar la altura del coche o reducirla. Pero es que en este caso también tiene una función muy curiosa e interesante, que es que el vehículo se puede levantar de uno de los dos lados. ¿Con qué objetivo? Se supone que es una forma de prepararse en caso de que el coche detecte que va a recibir un impacto de otro vehículo. Entonces lo que hace como medida de seguridad es levantar en cuestión de milisegundos ese lateral del coche. Llevamos a lo largo de toda esta prueba destacando lo tecnológico y avanzado que es este Mercedes Clase S. Pues bien, ahora toca el contrapunto. ¿Cuál es la parte menos avanzada, al menos en esta versión que estamos probando, de este Mercedes Clase S? Pues tiene que ver con la mecánica. El coche que probamos se llama Mercedes S400D y eso quiere decir que estamos ante un modelo con motor diésel. Es decir, no hablamos de un vehículo que tenga un motor gasolina con los últimos avances, por supuesto no es un híbrido enchufable, es un diésel clásico. Y resulta curioso porque incluso dentro de los diésel la propia marca Mercedes ofrece soluciones con sistemas microhíbridos o híbridos enchufables. Sin embargo, para el Clase S Mercedes ha considerado que no es necesario. Hablamos de un motor, en cualquier caso, un motor 6 cilindros, con turbo y una potencia de 330 caballos. Potencia no le falta y fuerza tampoco, porque es un motor que tiene 700 Nm de par. Esta mecánica solo se vende en este caso en el S400D con un sistema de tracción total que la marca denomina 4MATIC y una caja de cambios automática con 9 velocidades. Y una de las consecuencias de que este Mercedes sea un Mercedes clásico en cuanto a motor, pues la tenemos ahí en el parabrisas. La pegatina que lleva de la DGT es una pegatina con la letra C, nada de pegatinas con la leyenda Eco ni con el número 0. Pero en términos prácticos, ¿se le puede reprochar realmente algo? Pues seguramente además que utilice este coche para largos viajes, que es algo para lo que está muy pensado un modelo como este, pues no va a ponerle ninguna pega a este modelo. Estamos hablando de un vehículo con una velocidad máxima de 250 km/h que acelera de 0 a 100 en poco más de 5 segundos y que luego el consumo medio es otro de sus puntos fuertes, porque en carretera estamos hablando de unos consumos que pueden estar entre 6 y 7 litros. Es cierto que luego en ciudad, donde hay que poner más veces en movimiento los algo más de 2.000 kilos que pesa este modelo, pues ahí el consumo puede subir y acercarse a los 10 litros. Pero por lo demás es un auténtico rutero de altos vuelos, consigue un rendimiento extraordinario. Incluso la sonoridad para ser un diésel es bastante ajustada y el sonido en sí no es desagradable. Es verdad que el coche está perfectamente aislado. ¿Qué cosas tiene para intentar consumir un poquito menos? Lo vimos en el exterior. La aerodinámica, que es excelente, juega a su favor. Luego, por otro lado, tiene un selector de modo de conducción, que también lo hemos visto, con una posición que es el modo Eco. Si la seleccionas, la respuesta del acelerador, por ejemplo, es más suave. Y luego, en cuanto también el terreno es favorable y dejas de acelerar, el vehículo circula en lo que se conoce como modo vela. Es decir, desacopla la marcha, baja el número de revoluciones y en ese momento se supone que el vehículo también te está ayudando a consumir menos. Y luego, por supuesto, sí que cuenta con el dispositivo Stop Start. A estas alturas, seguramente la pregunta que os estáis haciendo es si este coche vale los más de 120.000 euros que cuesta sin incluir opciones. Pues la respuesta es muy tajante y es que sí, vale todos y cada uno de esos euros. ¿Por qué? Lógicamente es un Mercedes, eso ya aporta valor. Además, estamos hablando de un vehículo cuyos rivales todos superan fácilmente los 100.000 euros. Así que no es que tenga un precio desproporcionado dentro del subsegmento en el que se sitúa. Por otra parte, ya hemos visto, no es solo toda la tecnología que incluye o toda la que puede incluir. Si la pagas,
sino el hecho de todas las funciones que incluye cada uno de esos dispositivos que ofrece este modelo. Todos funcionan de maravilla. Quizá es cierto que todavía hay alguna cosita por pulir, pero es que es lógico, es que este coche es casi un demostrador tecnológico, es como un concept car con un montón de sistemas y soluciones que próximamente, como decíamos al principio, terminarán llegando a otros vehículos de segmento y precios muy inferiores. Y por supuesto es el coche perfecto tanto si buscas un vehículo de representación, porque alguien te va a llevar en él y tú vas a viajar en las plazas traseras, como si tienes que ponerte al volante y cubrir larguísimas distancias. En esos dos aspectos es un coche perfecto, increíble, y aunque tenga rivales posiblemente siga siendo la referencia. Y hasta aquí, ahora sí, lo que ha sido nuestra prueba con este Mercedes S400 Diesel 4MATIC. Si os ha gustado, os animo a que nos dejéis vuestro like, y si no os ha gustado, nos encantaría conocer el porqué y vuestra opinión en la zona de los comentarios. Mientras tanto, y antes de concluir, como siempre os animo que si aún no lo estáis, no olvidéis por favor suscribiros a nuestro canal de YouTube de HackerCar y activar las notificaciones dando al símbolo de la campanita. Muchas gracias y hasta pronto.